Hola a todos, mi nombre es David Luque, como bien sabéis, y bueno, vengo aquí a exponeros el trabajo que he realizado, que va acerca de la ontología de los mundos posibles. Bueno, ¿y qué es eso de la ontología de los mundos posibles? Pues básicamente voy a analizar un poco la obra de On Plurality of Worlds de David Lewis, en el que este autor expone pues, su tesis, su teoría de los mundos posibles, y su postura, que como veremos es muy particular y muy característica y también tiene un atractivo muy grande. Sin más dilación, comenzaremos a analizar los objetivos de esta exposición. Bueno, una vez hecha esta presentación, vamos a hablar de cuáles son mis objetivos en esta exposición. Bueno, en primer lugar, tenemos hablar de la tesis de Lewis. Obviamente, en un trabajo el cual versa sobre la ontología y los mundos posibles, cuya obra principal en la que me he basado ha sido sobre la pluralidad de mundos, o in English, On Plurality of Worlds, pues qué menos que exponer esta tesis de Lewis, ¿no? ¿Qué dice Lewis en esta obra? ¿Cuál es su tesis? ¿Qué defiende? Bueno, en segundo lugar, tenemos la finalidad de Lewis. ¿Y por qué introduje aquí la finalidad? Ciertamente podríamos ver que en la tesis ya está intrínsecamente la finalidad del autor, ¿no? ¿Qué pretende defender? ¿Cuál es su fin? Pero vemos que con Lewis hay una controversia. Ya lo veremos más profundamente en este punto, pero básicamente la finalidad de Lewis, hay autores y hay traductores que sospechan que no es una defensa ontológica de su tesis, sino que es más bien algo más bien metodológico, explicativo. Bueno, no quiero adelantarme, pero esto ya lo veremos en el segundo paso. En tercer lugar, tenemos unos ejemplos en la ciencia que son muy peculiares. Uno está tomado por la propia obra de Lewis y otro es de cosecha propia, si se quiere decir, sobre el cual me he apoyado en una charla TED que he visto muy interesante, donde también os facilitaré el enlace al vídeo, y habla nada más y nada menos de la astronomía y la física, temas que son impresionantes para todo amante del saber, ¿no? Y para todo curioso. Y no quiero adelantar un pequeño spoiler sobre la posibilidad de mundos habitables, ¿no? Exoplanetas, que en un futuro más bien lejano que próximo podamos habitar. Es un ejemplo muy particular y muy interesante. Por otro lado, tenemos otro punto en el que surge una pregunta que casa un poco también con el segundo punto que veíamos, la finalidad de Lewis. Este cuarto punto que vamos a tratar es la pregunta sobre su postura ontológica. David Lewis es conocido por autodefinirse realista modal. Entonces parece que no habría mucha discusión en este tema, ¿no? Si el mismo autor se autodefine como realista modal, ¿dónde está la cuestión? ¿Por qué plantearnos cuál es su postura ontológica? Bueno, pues como veremos, porque la finalidad que pretenderé defender, que es la finalidad real del autor, dista un poco con ese realismo modal que se autoproclama. Y la pregunta que nos haremos básicamente será: ¿es David Lewis un realista? ¿O más bien podría decirse naturalista en algún sentido? Bueno, esto lo trataremos en el cuarto punto. Y por último, como todo buen trabajo, creo que debe tener unas conclusiones, en la que haré un breve resumen de todo lo que he tratado en este trabajo, para que el que vea este vídeo, el que vea esta exposición, se vaya con una imagen clara de los puntos que hemos tratado y las conclusiones que hemos llegado en cada uno de ellos. Sin más dilación, comenzamos con el primer punto. Bueno, ¿y dónde encaja aquí David Lewis? ¿Quién fue? Un poco de su biografía, unos rasgos relevantes que he considerado que es importante a la hora de hablar de su obra, ya que en la carrera quizás pues no sea un autor que veamos explícitamente, y considero que es muy relevante. David Lewis fue un filósofo estadounidense considerado muy importante y de los filósofos analíticos más importantes en el siglo XX, los mediados del siglo XX para arriba, y su obra culmen o su obra más reconocida es La pluralidad de mundos, que es la que trato aquí,
y su disciplina por la que se le conoce más es el realismo modal y el ámbito de la lógica, pero esto no quita que este autor, o sea, también haya tenido aportes muy relevantes también en disciplinas como filosofía de la mente o filosofía de la ciencia, que no trataré aquí por temas de tiempo y de contenido, pero que me parecía bien apuntar para que os vayáis con una visión pues que le haga honor a este autor. Algo así característico, pues fue alumno de Quine, y con respecto a su maestro tiene ciertas discrepancias. Por ejemplo, está en contra de la oposición de Quine a las nociones intencionales vinculadas al tema de la modalidad. Por contra, Lewis va a defender un discurso más radical en cuanto a la semántica extensional. Y bueno, ¿y qué es esto de semántica extensional o semántica intencional? ¿Qué es esto de la intencionalidad con S y la extensionalidad? Bueno, creo que para hablar de Lewis es importante aclarar esto, una diferencia muy breve. Básicamente lo podemos tratar con un ejemplo. Hablamos de un contexto intencional. Bueno, antes de todo, la intencionalidad y la extensionalidad son propiedades del lenguaje y no de los entes. No es una posición ontológica, sino, podríamos decir, lógica del lenguaje. Habla de las propiedades que tiene el lenguaje, en tanto que nos referimos a la realidad. Por ejemplo, un contexto intencional sería el contexto en el cual el valor de verdad no se salvaguarda si cambiamos ciertas proposiciones. Por ejemplo, Aristóteles, el filósofo Aristóteles, también se puede referir a él como el maestro de Alejandro Magno. Pero estas proposiciones son intencionales en tanto que en un enunciado, por ejemplo, del estilo fulanito conoce a Aristóteles, ese Aristóteles no lo podemos sustituir siempre por fulanito conoce al maestro, quién fue el maestro de Alejandro Magno, porque puede pasar que este tal sujeto conozca a Aristóteles en materia de filósofo, pero no lo conozca en materia de personaje histórico en tanto que fue maestro de Alejandro Magno. Aquí estaríamos hablando de un contexto intencional. No se puede sustituir estas proposiciones salvando el valor de verdad. Por contra, hay contextos extensionales donde esto sí ocurre. Por ejemplo, el planeta Venus y la estrella matutina se puede intercambiar perfectamente salvaguardando el valor de verdad. Aún refiriéndonos a un mismo referente, como ocurre con Aristóteles, hay contextos en los que se salvaguarda y hay contextos en los que no. Bueno, dada esta explicación y esta introducción biográfica al autor que vamos a tratar aquí, que es David Lewis, pasemos a analizar su tesis. Vale, la tesis de Lewis. ¿Qué quiere decir la tesis de Lewis? Bueno, creo que aquí viene bien exponer un vídeo muy breve que resume muy bien qué es la tesis de Lewis y que habla por sí solo. Bueno, hasta aquí mi presentación, muchas gracias por... No, es broma. Esta es la reacción que nos da a la mayoría de los mortales cuando nos enteramos un poco de qué va esto de la tesis de Lewis, ¿no? Nos explota la cabeza. Básicamente, su tesis se puede degregar en su tesis ontológica y en la tesis central, que la he querido diferenciar por motivos que veremos ya próximamente en la finalidad. Su tesis ontológica no es ni más ni menos que el realismo modal. ¿Qué es el realismo modal? Es la defensa de que, partiendo de que en el mundo las cosas podrían haber sido de millones de maneras diferentes, y eso es algo que lo podemos ver en la vida cotidiana, nuestra propia existencia no es más que el fruto de muchísimas contingencias y muchísimas circunstancias que podrían no haberse dado, pues partiendo de aquí, Lewis dice que todas estas formas en las que pudiese haberse dado el mundo, él lo llama mundos posibles. Y él cree firmemente en la existencia real de estos mundos posibles. Por ejemplo, características de estos mundos posibles es que son independientes los unos de los otros. No hay causalidad entre ellos, podríamos decir. No es como en las películas de Marvel, de esto de los multiversos, que una cosa influye en el otro mundo, no. Aquí los mundos están aislados temporal y espacialmente. Esta es básicamente la tesis del realismo modal, que es la que defiende Lewis en su obra. Pero de esta tesis podemos sacar unas consecuencias, podemos decir. Una de ellas es
el actualismo indéxico. ¿Qué es eso del actualismo indéxico? Pues es lo que entiende Lewis cuando decimos que hay mundos posibles y que nuestro mundo es uno más entre otros muchos. Este actualismo indéxico se resume en que nuestro mundo actual no es ni más ni menos que uno entre muchísimos otros mundos posibles. Por tanto, aquí actual, en tanto que las palabras yo, aquí y ahora, esa actualidad sería relativa a la circunstancia y al sujeto o al espectador. Y cabe aquí apuntar una cosa que me parece muy particular, que es los presupuestos científicos o físicos en este caso que puede haberle llevado, esto es suposición responsable, que puede haberle llevado a que diga esto Lewis. Por ejemplo, se me ocurre que si la actualidad en sentido de tiempo y espacio es relativa al espectador, lo que está manejando aquí Lewis es la teoría de la relatividad, y creo que puede ser una influencia muy grande, no en esto en particular, sino en toda su filosofía de la lógica, podemos decir, en su mismo realismo modal. Ese relativismo y ese pensamiento de que tiempo y espacio ya no son absolutos. Y no son absolutos aquí en nuestro planeta Tierra, sino que son relativos en el universo. Otra cosa que se puede derivar es la imposibilidad de los idénticos entre otros mundos. Esto es algo que se entiende cuando decimos que no hay esa conexión entre mundos. No puede haber un yo idéntico en otro mundo del que lo hay en este mundo. O sea, cada cosa de cada mundo posible es diferente a la del resto de mundos. Ahora explicaremos, cuando expliquemos esta tesis central, que se degrega muy bien en 3 sencillos pasos, ahora veremos cómo es esto posible. Cómo una cosa en un mundo puede ser diferente a la de otra en otro. No es que nos inventemos entidades, sino, adelantando un poco lo que viene después, sino que de acuerdo a las cosas que hay en nuestro mundo existente, pues podemos crear relaciones de identidad, más bien de relaciones de semejanza, y a partir de ellas pues estipular lo que es posible o lo que no es posible. Y por último, seguida de esta tesis que se deriva de la imposibilidad de lo idéntico, tenemos la teoría de las contrapartes. Se sigue, digo, porque la teoría de las contrapartes nos dice que lo que hay en otro mundo son contrapartes, o sea, no son idénticos, sino que si hay un yo en otro mundo, será un yo que en lugar de aquí y ahora, a las 4:09 de la tarde, en lugar de vestir con esta camiseta, por cierto, la hacemos casera, si alguien quiere que se la hago, son 10 euros cada camiseta, bueno, fuera esta venta ilícita, otro yo en otro mundo a las 4:09, que en lugar de esta camiseta vistiese una camiseta roja. Y si por casualidad en la siguiente diapositiva aparece un yo con una camiseta roja, no quiere decir que lo haya grabado otro día este vídeo, ni que si la iluminación cambia, no es que lo haya grabado otro día, esto está todo grabado el mismo día, todo del tirón, llevo 15 horas trabajando aquí, y para nada, este vídeo se ha grabado en diferentes días, este trabajo. Bueno, esto lo quiero dejar claro, por si veis algún cambio, es cosa vuestra. Bueno, una vez explicada la tesis ontológica y las tesis principales que se derivan de ella, o subtesis podríamos decir, pasemos a hablar de la tesis central. La tesis central ciertamente habla de lo mismo que la tesis ontológica. Lo único que yo aquí quiero explicarla de acuerdo a la traducción que hace un traductor, obviamente, de la obra de David Lewis que está manejando, que lo dejaré en la bibliografía, que me parece una introducción muy hábil y muy buena, ya que explica la tesis de Lewis de manera que se pueda enterar cualquier persona, o sea, cualquier estudiante. Y lo hace mediante 3 pasos. Básicamente, la tesis central constaría de 3 pasos. El primero es determinar un conjunto de mundos accesibles, esto a los que hayamos estudiado lógica epistémica o lógica modal. El tema de los esquemas de Kripke y demás nos sonarán, las relaciones de accesibilidad. Pues lo primero de todo es determinar un conjunto de mundos accesibles los unos a los otros. Esta accesibilidad
dependerá del contexto. Si estamos en un contexto explicativo, si estamos en un contexto lógico, si estamos en un contexto empírico. El segundo paso es comparar a base de características intrínsecas de estos mundos las otras características de los demás mundos. O sea, en base de las características que tiene constitutivamente nuestro mundo, podemos comparar las características que según la lógica modal nos permitiría otorgar a diferentes mundos. Esto es lo que crea lo que anteriormente hemos comentado, las relaciones de semejanza. Y veremos en el tercer paso que en estas relaciones de semejanza es donde estriba el punto clave del afán explicativo de este realismo modal. Mediante esta relación de semejanza, una vez que ya hemos estipulado el conjunto de mundos accesibles y hemos comparado estas características de cada uno de ellos, se pueden determinar diferentes juicios modales. O sea, mediante las características que intrínsecamente tiene nuestro mundo, podemos determinar juicios modales acerca de otros mundos posibles, en función a los operadores modales como posible, necesario. Por ejemplo, es necesario que si en otro mundo posible haya agua, si en otro mundo posible hay agua, es necesario que ese agua se componga de 2 moléculas de hidrógeno, si no me equivoco, y una de oxígeno, H2O. Estos juicios modales funcionan gracias a estas relaciones de semejanza basadas en las características intrínsecas de nuestro mundo. Bueno, básicamente esta es la tesis del realismo modal. No hay que asustarse más, no pincha ni muerde, no hay que tenerle miedo y es muy interesante, pero ahora vamos a pasar a ver la finalidad de Lewis. La finalidad de David Lewis. Bueno, hemos estado hablando de su ontología, de su tesis ontológica, de su tesis central y de qué va eso del realismo modal. Pero he estado durante toda esta exposición incidiendo en que una cosa es su tesis ontológica y la tesis del realismo modal y otra muy diferente es la finalidad. Pues bien, ahora es cuando toca explicar esto. La finalidad de Lewis, lejos de ser una defensa de la existencia literal de estos mundos posibles que hemos estado hablando de ellos, es una propuesta explicativa. Lewis afirma que aceptando el discurso del realismo modal lograremos una mejor explicación ante fenómenos antes tildados como inexplicables, como de los que hablaba Quine, y esto se remonta a esto que hemos estado hablando al principio de la exposición, de esto de las nociones intencionales y de la semántica extensional que otorgan los operadores modales. Pues bien, Lewis dice que esta propuesta metodológica es necesaria, para que esta propuesta metodológica es necesario creer literalmente en el realismo modal, porque dice que este realismo modal reduce las nociones primitivas a los operadores modales y con ello logramos dar una mejor explicación de ciertos fenómenos. Citando textualmente a Lewis, que podéis ver esta cita justo en esta diapositiva, si queremos los beneficios teóricos que trae consigo el discurso de los mundos posibles, la manera más honesta de tener derecho a ellos es aceptar el discurso como literalmente verdadero. ¿Qué nos está diciendo aquí Lewis? Pues que su afán no es defender la ontología literal ni la evidencia empírica de estos mundos posibles que hemos estado hablando, sino que es una propuesta meramente explicativa y metodológica, pero que para ello hay que creer en esta propia ontología. Es un poco raro, pero no se compromete ontológicamente con los mundos posibles, más que para dar una respuesta explicativa y metodológica a ciertos fenómenos hasta ahora inexplicables, como él llamaba. Bueno, esto ha sido la finalidad de Lewis, y ahora vamos a ver unos ejemplos en la ciencia que esclarecen bastante cómo funciona esta tesis del realismo modal, porque si bien parece que suena un poco un cuento chino, o parece algo muy abstracto de entender, podemos ver que hay varios ejemplos en la ciencia, en particular 2 que he escogido, que pueden ayudar a ver cómo funciona este realismo modal y cómo de hecho se lleva a cabo en la ciencia. Una vez llegado a este punto, vamos a exponer estos ejemplos en la ciencia
que creo que ayudan a explicar cómo funciona y dónde se puede ver esa analogía con la tesis de Lewis. Bueno, el primer ejemplo que he escogido es el de las matemáticas, que recoge el propio Lewis. Lo recoge en su primer capítulo, en el primer epígrafe llamado La tesis de la pluralidad de los mundos en Un paraíso para los filósofos. En este capítulo, además, Lewis hace una breve defensa de su tesis y pone ejemplos acerca de la visión restringida. Por ejemplo, sería la concepción contraria al realismo modal, la que no concibe que existan estos mundos posibles. A esto Lewis le llama una forma restringida de hablar o de expresar la filosofía. Y él, por ejemplo, pone un símil cuando decimos vamos a la nevera, ¿no? Y decimos no hay cerveza. Cuando decimos ese no hay cerveza, diría Lewis que estamos hablando restringidamente. No nos estamos refiriendo al total de existencia de la cerveza, puesto que si bajamos al supermercado lo más probable es que haya cerveza. Entonces, a esta forma de hablar restringida llama Lewis que es algo erróneo y que nos limita en el ámbito explicativo de las teorías. Y por eso también él propone el realismo modal. Bueno, esta pequeña introducción que hace en este epígrafe la une con este primer ejemplo de las matemáticas. ¿Qué dice de las matemáticas? Pues nos dice que así como Hilbert había llamado a la teoría de conjunto como el paraíso para los matemáticos, bien podría ser el ámbito lógico el paraíso para los filósofos. ¿Y esto por qué? Porque hace una analogía entre la teoría de conjunto y el realismo modal. La teoría de conjunto no tiene un compromiso ontológico con las funciones, las relaciones, pero aún así basta con creer en estas entidades para explicar toda la matemática, todas las disciplinas y los ámbitos de la matemática. Pues esta teoría de conjunto ofrece entonces una gran economía en toda la matemática. La analogía que hace Lewis es que así como la teoría de conjunto es un paraíso para los matemáticos, pues este realismo modal en el ámbito lógico bien puede ser análogo a la teoría de conjunto. Si aceptamos, si basta con creer en la existencia de estos mundos posibles para que se abra un gran abanico de posibilidades explicativas en la filosofía y, por qué no, también en la ciencia. Este pequeño ejemplo de la matemática es muy paradigmático y sirve como analogía, pero he escogido otro que es este que viene aquí, la física y la astronomía en particular. Por eso veis esta diapositiva así ambientada, ¿no?, en astronomía y en búsqueda de exoplanetas. Pues este ejemplo versa sobre cómo para demostrar que cómo la física actual a la hora de buscar exoplanetas habitables hace uso, no sé si queriendo o no queriendo, no sé si explícita o implícitamente, pero hace uso del realismo modal. Por ejemplo, os dejo aquí también un enlace a una charla TED muy interesante acerca de mundos posibles, y no solo en el ámbito de la lógica y de la filosofía, sino también en el ámbito de la ciencia y de la física, en la cual se habla sobre la posibilidad de habitar mundos, exoplanetas que puedan albergar vida. Y bien, ¿cómo funciona esto cómo aplica la física moderna esta tesis de Lewis? Pues bien, para esto tenemos que retroceder a los 3 pasos mediante los cuales se explicaba esta tesis central. Recapitulando, el primero era determinar un conjunto de mundos accesibles. Por ejemplo, en la física se trabaja con mundos y la accesibilidad se mide por los años luz a los que están de nuestro planeta. Entonces se miran galaxias vecinas en las que hay mundos potencialmente con posibilidades de albergar vida. Segundo, se compara a base de características intrínsecas de nuestro mundo, en base a cómo entendemos la vida en este mundo, cómo entendemos la atmósfera, el oxígeno y las condiciones que se tienen que dar para que haya vida. En base a estas características, pues podemos comparar con otros planetas, por ejemplo, no solo en la atmósfera, también en la distancia en la que está de su estrella más cercana. Por ejemplo, nosotros estamos a una distancia idónea ante el Sol, y son condicionantes que permiten esto que llamamos vida. Y por último,
En base a estas características, como decíamos, cabe determinar mediante juicios modales la posibilidad, la necesariedad de una cosa u otra. Por ejemplo, ¿cómo aplica este tercer paso a la física? Pues si encontramos un planeta vecino entre comillas, porque está a millones de años luz, donde está a una distancia media entre sus estrellas más cercanas, parece que la atmósfera es primitiva aún, pero parecida y con potencial de ser parecida a la nuestra en unos años, pues estamos ante un planeta que podemos decir que es posible que albergue vida. Podemos hacer juicios modales. Se han dado las condiciones necesarias para que pueda en un futuro albergar vida. Y bueno, creo que estos ejemplos son muy paradigmáticos, en particular este último me gusta mucho porque nos acerca un poco más la lógica al ámbito científico más actual, más pionero, que parece que la lógica está ahí apartada y dice sus cosas y nadie le hace caso, pero vemos como en la propia física actual se usan tesis lógicas como el realismo modal. Me temo que estamos llegando al final de esta exposición y ahora lo que toca es discutir la pregunta final, que ¿es David Lewis un realista o más bien un naturalista en algún sentido? Bueno, pues para responder a esta pregunta quiero introducir un poco qué es el naturalismo. Bueno, el naturalismo es una posición ontológica que afirma que todo lo existente es natural y que todo lo natural existe. Hace una correlación, por así decirlo, lógica y ontológica entre lo natural y lo real, por lo que lo único existente en la realidad serían las entidades naturales que puedan estudiar, por así decirlo, las ciencias naturales. Bueno, este naturalismo dista bastante de un realismo como tal. Mi objetivo aquí no es explicar la diferencia entre realismo y naturalismo, sino más bien proponer otro tipo de naturalismo, el cual creo que casa muy bien con la postura de David Lewis, que es el naturalismo metodológico. Bueno, ¿y qué es esto del naturalismo metodológico? Pues es otra posición, no me gustaría llamarlo una posición ontológica, porque considero que el principal argumento de este naturalismo metodológico no reside en un compromiso con la ontología, o sea, con el número de entes y lo que existe en la realidad, lo que se da por existente en lo real, sino más bien que su finalidad es explicativa y metodológica, y por ello, aun no comprometiéndose con la ontología, parte de esta ontología existente como una ontología naturalista. O sea, en resumen, este naturalismo metodológico difiere del naturalismo ontológico en que no tiene un compromiso metafísico, podríamos decir, sino más bien metodológico. Da por existentes estos entes que dicen naturalismo, aunque no se compromete con que sea así verdaderamente, sino que trabaja como si fuese verdad el naturalismo. Y creo que esta es la posición que finalmente se deriva del supuesto realismo modal de Lewis. ¿Por qué creo que no es un realista modal? Pues a medida de que he avanzado en esta investigación y en diversos artículos he llegado a la conclusión que para que sea un realismo modal, David Lewis tiene que aceptar la existencia de categorías universales y la propia idea de mundos posibles en los que no puede haber en los que una tesis que se deriva es la teoría de los no idénticos, no puede haber un sujeto idéntico a otro en un mundo que en otro, y considero que esta idea rompe radicalmente con la idea de las categorías universales, las cuales son primordiales en una ontología realista. Dicho esto, que es algo bastante controvertido, porque si el mismo Lewis se autoproclama realista modal, ¿quién soy yo para decirle a este señor que no es realista modal? Bueno, me temo que esto no es solo una opinión mía, sino que es una opinión que está bastante difundida en artículos académicos y en la misma obra que he escogido para este trabajo de David Lewis, en el prefacio hay una gran introducción del traductor donde defiende esto mismo, que David Lewis, en lugar de ser un realista modal, más bien defiende un naturalismo metodológico. Bueno, hasta aquí mi presentación. Pasamos ahora por último
a las conclusiones, donde espero dejar claro que hemos llegado aquí en cada punto. Bueno, a modo de conclusión, voy a hacer un recuento de los puntos y de las conclusiones de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos, espero que haya quedado claro qué es la tesis de Lewis, más o menos qué es el realismo modal, ¿no? Esa teoría que afirma la existencia de mundos posibles, independientes los unos de los otros y con determinadas características. También espero que haya quedado claro cuál es la finalidad del autor, de David Lewis, que no es otra que a proponer su tesis como una metodología, como un argumento a la mejor explicación, no comprometiéndose con la existencia de estos mundos posibles, es decir, no comprometiéndose con la ontología de los mundos posibles. Por otra parte, espero que hayan sido de provecho estos ejemplos dados en la ciencia para hacer ver la importancia de la lógica no solo en la filosofía, sino en otras disciplinas, como pueden ser disciplinas científicas. Y por último, espero haber dado una respuesta a esta pregunta acerca de cuál es la posición final de David Lewis a la luz de sus propias conclusiones a la hora de explicitar cuál es su tesis, cuál es su objetivo, que no es otra que un naturalismo metodológico desde mi punto de vista. Bueno, esto ha sido todo, amigos y amigas, muchas gracias por aguantarme y por estar aquí tanto tiempo viéndome, y un abrazo muy fuerte a todos.